eso que hablamos de una manera muy particular, sobre todo en estos tiempos. Para los que les gusta anotar, llevar escrito, que es muy bien, es lo correcto, porque así podrá usted repasar y escudriñar las escrituras más adelante y podrá meterse en la palabra más adelante a estudiar y analizar lo que vemos el día de hoy. El título se llama ¿Trigo o cizaña? ¿Trigo o cizaña? Pero antes, ahí donde está usted, cómodo desde su hogar, de donde nos ven, quiero pedirle que cierre sus ojos y usted me acompañe en la oración. Se dice hablando, y no el hombre, y no los sentimientos humanos, y no filosofía humana, sino que todo salga de la palabra y del corazón de Dios. Dios amado, Padre bendito, Dios de toda gloria, una vez más nos acercamos delante de tu presencia y estamos orando, Señor, para que seas tú hablando el día de hoy a través de medio. Seas hablando tú a través de tu palabra a cada corazón expectante, a cada corazón dispuesto a escuchar tu voz. Hoy menguo yo, Señor, para que crezcas tú. Hoy, bendito Dios, te pido, amado Espíritu Santo, que seas tú señoreándote en mis emociones, sentimientos y sentido de todos y cada uno de los que nos ven a través de los medios y cada uno de los que estamos aquí presentes. Aleluya. Sea tu Espíritu Santo derramando sabiduría e inteligencia para poder entender y comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Hoy te damos libertad, Espíritu Santo. Y hoy quiero pedirte que esta palabra tuya, esta semilla sea sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos, en tierra fértil, en que no te conoce, te pueda conocer, en el que apenas está escuchando, que está viendo esta transmisión, pueda también conocerte y esta semilla caiga y dé su fruto a su tiempo, 30, 60 y 100%, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes al libro o a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, primera carta a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9. Dice así, lo voy a leer, si lo permiten ustedes, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Quiero que tengan en cuenta esa palabra, porque de ahí vamos a basarnos el día de hoy, que es lo que Dios quiere hablarnos. Tomen en cuenta esto. Somos trabajadores, pero ustedes, como dice aquí, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por eso tome nota de esa palabra, aleluya. ¿A qué se refiere con que somos el campo de cultivo de Dios, usted y yo? Y en este texto bíblico, Pablo daba una aclaración de una polémica que se venía gestando, se había gestado, aleluya, en la congregación de Corinto. Había una situación en que todavía había mucha
influencia del mundo, todavía había mucha naturaleza pecaminosa en las personas, en los congregantes de la iglesia de los Corintios, de tal manera que teniendo celos unos a otros, se peleaban entre sí con quién estaban y quién era el mejor, si era Pablo o si era Apolos. Pablo o Apolos, ¿quién era mejor? Entonces se formaba la polémica. ¿Por qué? Porque todavía existía esa naturaleza pecaminosa, todavía había un control de la carne en las personas que estaban ahí, y eso trajo como naturaleza que se gestara una discusión y naciera los celos, naciera las envidias, las peleas y las divisiones. ¿Quién era mejor, Pablo o Silas? A esto Pablo hace una aclaración bastante puntual de que Apolos y él solamente o simplemente eran trabajadores de Dios, como usted lo puede notar en el texto bíblico, y que al final todos, desde ustedes y yo, aleluya, en estos tiempos somos el campo de cultivo de Dios. Eso le dije que tendrán en cuenta hablar. Usted y yo somos el campo de cultivo de Dios. Somos el edificio de Dios construido sobre la piedra angular. Esa piedra angular se llama Jesucristo. Aleluya. Entonces, como campo de cultivo de Dios, es Él quien da crecimiento. Mucha atención en esto y mucho énfasis en esto, anótenlo. Es Él, o sea, es Dios quien da el crecimiento. Controla su campo y lo que éste produce para la cosecha. Tengan en cuenta eso. Y esto de que somos el cuerpo o el campo de cultivo, más bien, que somos el campo de cultivo de Dios, nos lleva a las parábolas del sembrador. Y digo parábolas porque ahí se desencadena una serie de parábolas sobre el sembrador, la semilla, sobre el grano de mostaza, sobre el trigo y la cizaña. Ahí desencadena el Señor Jesucristo una serie de enseñanzas a través de parábolas. ¿Por qué nos vamos y hacemos énfasis en que somos campo de cultivo de Dios? Imagínense un campo cultivado. Ahí en ese campo se siembran semillas. Es decir, ahí nos cruzamos, ahí cruzamos nuestras vidas. Al entender que usted y yo somos el campo, quiere decir que ahí cruzamos nuestras vidas en ese campo, y ese campo se llama iglesia o iglesia de Dios. Y lamentablemente, en el transcurrir del tiempo, en ese campo donde estamos usted y yo y nos entrecruzamos, hemos visto a mucha gente que han dejado el campo de la fe. Muchos se han alejado, muchos se han retirado, muchos han negado a Cristo y muchos han apostatado de la misma palabra de Dios. Para entender mejor esto, quiero pedirte que leamos en Mateo capítulo 13, el verso 3 y luego me salto al 7 para entenderlo profundamente acerca del campo del cultivo, de la siembra y todo esto que tiene que ver con agricultura, siembra, etcétera. Eso es como muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Bueno, voy a leerlo un poquito antes para darle entendimiento a la lectura. Dice: más tarde, desde el verso 1, ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Dicen: escuche, un agricultor salió a sembrar. Voy a quedar ahí. Un agricultor salió a sembrar. Y el verso 7, que es donde voy a hacer énfasis y continuar con el tema,
del verso 7, dice la siguiente forma. ¿Qué fue a sembrar? Sabemos que fue a sembrar semillas. Un sembrador, ¿qué es lo que siembra? Semillas. Ahí lo dice la palabra, pero me voy al verso 7. Sembró semillas, algunas cayeron en ciertas partes, pero en el verso 7 dice, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Es decir, quiso crecer, pero al caer en espinos se ahogaron. Como vemos en la parábola del sembrador y la semilla, algunos permiten, y eso se refiere, y nos referíamos que a través del tiempo muchos han negado la fe, muchos han apostatado, muchos le han dado la espalda al Señor, se han retirado los caminos del Señor, y precisamente nos hace énfasis este tema y nos aclara posiblemente qué pudo haber pasado con esta persona. Vemos en esta parábola del sembrador y la semilla que algunas personas permiten que la semilla del evangelio, que la semilla de las buenas noticias del Señor, esa semilla de salvación, se ahogue por los afanes o preocupaciones de esta vida. Y muchos, que es lo que sucede hoy en día por la lucha del poder, etcétera, por el atractivo del dinero o de las riquezas, se distraen y se apartan del Señor. Y muchos que lo estamos viviendo en estos días por las aflicciones que nos vienen en este mundo. Cuando estas cosas suceden, es a lo que se refiere el Señor, que esa semilla del evangelio se ahogó, no perduró, murió. Ahora, tomemos en cuenta que a pesar de ser parte de la misma comunidad, tú y yo, de creyentes, las razones que nos llevan a formar parte de ella son diferentes. Es decir, muchas de nosotros, los que estamos aquí, estamos y venimos a los pies del Señor por múltiples razones. Algunos buscando una respuesta a algo, otros buscando un milagro, otros quizás para probar a ver de qué se trata esta religión o de qué se trata esta comunidad de personas, otros por curiosidad, en fin, otros están, aleluya, por la simple razón de buscar una religión más, ¿verdad? Otros por buscar la añadidura y no buscar el reino de Dios. Y así hay diferentes personas, otros por conveniencia. Quizás son los que hacen estar en la comunidad de creyentes o de cristianos, pero por diferentes razones. La parábola del trigo, al capítulo 13, hablando de parábolas, la parábola del trigo, aleluya. Aquí el Señor nos amplía el panorama a nuestro entendimiento, aleluya, lo que significa sembrar semillas en un campo. Y es aquí donde vamos a hacer énfasis, nos vamos a adentrar. Después de la parábola del sembrador, el Señor Jesús da la parábola del trigo. Las cizañas, más que por definición, son malezas. En Mateo 13:24, quiero que vayan conmigo, por favor. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 13, del 24 al 30, y luego nos vamos a saltar del 36 al 43. Mateo 13, 24 al 30, 13 del 24 al 30. Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Tomen en cuenta esa parte. Un sembrador con buenas intenciones sembró semillas buenas en el campo, pero en la noche alguien apareció entre ellos. Mientras los trabajadores dormían, el enemigo sembró hierbas malas mezcladas entre el trigo bueno y se escabulló. Dice el 26,
Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció, es decir, la cizaña también creció junto con el trigo. El 27 dice, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? El 28, eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Y le contestan ellos, ¿arrancamos la maleza? Le preguntaron. El 29, no, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. El 30 dice, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que se paren, hagan una separación, que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Ahora vamos a saltarnos al verso 36. Dice así, luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa a sus discípulos y le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo, o sea, de la cizaña. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor. Tome nota de eso. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Y esto lo venimos viendo, el sembrador sembró semillas. Desde el capítulo 13, cómo comienza esto. Entonces, ¿quién es ese? Jesús. El Hijo del Hombre es Jesús, quien siembra la buena semilla. Dice, el campo es el mundo. Todo el campo, él siembra semilla en todo el mundo. Es decir, la semilla del Evangelio ha sido sembrada por todo el mundo. Y la buena semilla representa a la gente del reino, es decir, gente que ha creído en el Señor como su Salvador, que ha sido escogida y que ahora somos parte del reino de Jesucristo. Y eso se refiere, si usted lo quiere ver así, a usted y a mí. Si usted está seguro de este Evangelio, si usted está seguro de Jesucristo, si usted está seguro de que el Señor es nuestro Salvador, se está refiriendo a usted y a mí, la gente del reino, es la buena semilla. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Ojo con eso. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Específicamente ya estamos desglosando quién es el enemigo, es el diablo. Dice, la cosecha es el fin del mundo. Subrayen eso, porque estamos hablando de tiempos. De tiempos. La cosecha es el fin del mundo. El Señor viene advirtiendo algo aquí. Y los cosechadores son los ángeles. Por eso en Mateo 24 dice claramente que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes y mandará a los ángeles en los extremos de la tierra y recogerá. Es el rapto. Aleluya. Esos son los cosechadores, son los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. El 40. Tal como se separa la maleza, o sea, la cizaña, y se quema en el fuego, pongan atención, en el fin del mundo. El Señor está hablando de un fin del mundo. El 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado a todos aquellos que hagan lo malo, es decir, la cizaña. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol. Pongan atención. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Aleluya. Y podemos notar que esta parábola del trigo y la cizaña se parece mucho, ¿verdad?, a la otra parábola, y esto nos permite llegar a una conclusión que nos deja una lección o aleccionadora acerca del campo, y es donde vamos a hacer énfasis. El campo dijimos que era el mundo, ¿ok? Y en este mundo dice el campo de Dios, porque el mundo lo creó Dios, nada más que el enemigo dice, porque a mí me fue entregado, dice en Mateo cuando la encarnación de Jesús, ¿verdad? Dice, y de aquellos que están en él, o sea, los que están todos en el campo. La cizaña, para ser
aclarar un poquito, ir aclarando a qué se refiere, por qué hay tanta confusión. La cizaña es una planta que crece generalmente entre el sembradío de trigo. Es una planta que crece ahí entre los sembrados del trigo, y aunque se parece mucho a este, porque se parece muchísimo, por eso no sabían qué iban a hacer, que si de una vez la arrancaban. Esta cizaña o esta maleza no es adecuada para el consumo humano. De hecho, muchos estudiosos de la palabra de Dios, estudiosos de referente a la historia que Jesús narraba aquí, piensan que esta cizaña que se menciona exclusivamente en este texto bíblico, en esta parábola, es una maleza tóxica de apariencia muy semejante al trigo. Hay un tipo de maleza que se asemeja mucho al trigo. No sé en la pantalla, ¿verdad? Que tengo una imagen de trigo para que se vea el parecido y se puede confundir. Donde dice trigo y sale todos los. A ver si sale ahí para que ustedes noten por qué causa mucha confusión. Entonces, mientras crece en medio de la espiga de trigo, la cizaña tiene una particularidad. Mientras estos van creciendo, no se puede distinguir entre el trigo y la cizaña, es decir, entre la maleza y la cizaña, no podemos distinguirla a simple vista. Solamente hasta que se acerca la época de la cosecha y el trigo brota, el trigo brota y produce fruto, es como se puede diferenciar de la mezcla de la cizaña. Es la única forma. Es decir, porque es necesario que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, demos fruto, porque solamente dando fruto hacemos la diferencia y marcamos la diferencia entre la maleza y el trigo. El Señor está esperando que tú y yo demos fruto. Fruto en toda la extensión de la palabra, desde el fruto de arrepentimiento hasta el fruto, aleluya, del Espíritu en nosotros, aleluya, que se vea reflejado en nosotros, que parezcamos hijos de Dios, que parezcamos que venimos de Cristo, para entonces poder marcar la diferencia entre la cizaña y el trigo. Solamente así los agricultores, los que cosechan, los que siembran, pueden con certeza diferenciar y separar la cizaña del trigo. Cuando éste empieza, aleluya, a dar su fruto, a brotar y a dar su fruto, a producir y a dar su fruto. Como lo podrán ver en esta parábola, o sea, en este texto bíblico, no se tiene que explicar mucho. Y no voy a explicar mucho acerca de esto, porque el Señor Jesús ya lo hizo, ya dio la explicación de este texto bíblico. Pero lo que sí puedo decirles es que sí hay mucho que analizar, y de este texto bíblico. No hay que explicar mucho, pero sí hay mucho que analizar y discernir de esta palabra y de este texto bíblico. Y más que estamos en estos tiempos de crisis y expectación que estamos viviendo la humanidad entera. Si usted se fija, el Señor está hablando aquí que al final de los tiempos Él mandará a sus ángeles, aleluya, que corremos a que recoja el fruto, a que recoja el trigo al final de los tiempos. Y estamos hablando de tiempos. Y yo no sé si usted, el Espíritu Santo, le está hablando en este momento, pero me ha venido hablando. Y yo creo que son tiempos en los cuales, aleluya, nos están marcando algo. El Señor está diciéndonos algo. Todo lo que está sucediendo no sucede por casualidad. Siempre hay un propósito y hoy se está cumpliendo ese propósito. Bendito sea el Señor. Sobre todo en este tiempo tenemos que analizar esta parábola y alinear
aplicarlo a nuestro tiempo. Esta parábola nos muestra los dos tipos de obra que se están realizando, aleluya, en el mundo. Solo hay dos tipos de obras que se están realizando en el mundo. Y nos permite entender por qué existe la maldad. ¿Por qué existe la maldad? Como lo dije, el texto lo explica. El Señor da una explicación precisa, puntual. ¿Por qué? Se sembró en el mundo también maldad. Hubo un malhechor llamado el enemigo, llamado Satanás, llamado el diablo, que aprovechó que los trabajadores estaban durmiendo para sembrar lo malo. Y resulta que eso malo creció con lo bueno. Entonces hay dos vertientes, dos cosas, dos tipos de propósitos por el cual o de obras que se están realizando. Una de maldad, aleluya, y otra obra en la cual tiene que relucir, renacer lo bueno. Y esa otra obra es estableciendo el reino de Dios en la tierra. Dios siembra buenas semillas que se convierten en hijos de su reino. Y Satanás, el maligno, también siembra su descendencia. Estos son el trigo y la cizaña. Ambos, pongan atención porque esto es importantísimo, ambos se ven iguales. Ojo con esta parte importante. Ambos se ven iguales y practican lo mismo. Hacen lo mismo. Prácticamente es imposible poder diferenciarlos. A simple vista no se puede. Por esta razón, Dios les dice a sus siervos que dejen crecer a ambos hasta que llegue el tiempo de la siega. Y el tiempo de la siega Dios lo relaciona con los últimos tiempos o el tiempo del fin. Subrayen también y copien esa palabra, tiempo de la siega. Tiempo de la siega. Vaya discerniendo usted. Es el único momento en el que es posible distinguirlos. Es decir, estamos en los tiempos en donde damos frutos como cristianos, como hijos del reino, o nos confundimos como maleza, como cizaña, y vamos a pertenecer al maligno. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, verso 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 19 dice de la siguiente manera: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Anótelo y subrayelo. El Señor conoce a los que son suyos. Tiene bien cuidado de reconocer los que son suyos. Y dice, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. El Señor conoce ciertamente a los que son suyos. Y es aquí donde debemos analizar y tener cuidado, porque los hijos del maligno que son sembrados junto con el trigo, es decir, en medio de la misma comunidad cristiana, son sembrados, se ven y actúan igual a los hijos del reino. Es decir, no se les puede diferenciar. Entonces, entre nosotros puede existir mucha cizaña. Es seguro y es necesario para que se cumplan los dos propósitos. Y solo podemos distinguirlos. Te podrá decir, pastor, ¿y cómo podemos distinguir la cizaña del trigo?
Solo podemos distinguirlo cuando notamos un genuino arrepentimiento, ya que si no es así, estaríamos, aleluya, siguiendo la corriente del mundo. Cuando una persona no ha tenido un genuino arrepentimiento, simplemente sigue con un pie en el mundo. Simplemente le trae y se sigue deleitando con las cosas del mundo. Y usted puede discernir a través de este comportamiento, de esta conducta, quién se está comportando como cizaña y quién se comporta como trigo. Y esto se comportan con la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como muchos lo hacen. Efesios 2:2 los define muy claramente. Efesios capítulo 2:2 dice de esta manera: vivían en pecado. Bueno, estoy así, viviendo en pecado, pero ahora lo simulan porque se parecen cristianos, pero no son cristianos, ¿verdad? Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Otra es, no entran en obediencia. Una persona que desobedece a todo, sencillo, es parte de la maleza, sencillo, es parte de la cizaña. La pregunta sería, ¿usted conoce a alguien que actúa así? ¿Usted conoce a alguien que actúa así? Bueno. Y es que Satanás influye, pongan atención a esto, porque mucha gente que está viendo este mensaje le empieza a etiquetar de asunto religioso, de asunto de religión. Esto no se trata de religión ni asunto religioso. Se trata de una verdad. Y si usted, que está oyéndome a través de este medio, a pesar de lo que está sucediendo, usted no abre los ojos y cree, entonces no sé qué otra cosa tenga que pasar en su vida para que crea. Pero esto que está sucediendo es parte del propósito, es parte de lo que hemos venido diciendo y haciendo énfasis de los tiempos. ¿Cómo opera esto? No es que estemos satanizando a todo mundo, pero lo que sí te tiene que quedar claro a ti y me queda claro a mí es que Satanás tiene el poder de influir en las personas y así es como opera. Satanás influye a través, te lo voy a decir para que lo tengas muy en cuenta, a través del ánimo y la actitud. Es otra forma de distinguir, es otra forma de ver quién es cizaña y quién es trigo, cómo está el ánimo y la actitud que toma ante las situaciones, ante la crisis, ante lo que estamos pasando. Y a menos que entendamos esto y resistamos activamente su espíritu malvado, por eso el Señor dice: resistid al diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces tenemos que resistir activamente su espíritu malvado. Si no lo hacemos, te podrás convertir, porque sería la pregunta, pastor, ¿la cizaña se hace, se nace o qué pasa con la cizaña? Bueno, cuando tú te dejas influir, eso significa que Satanás está sembrando, así como el Señor quiere sembrar su palabra, las buenas nuevas de salvación en tu corazón y que crezca esa semilla para que sea la nueva persona, la nueva criatura en Cristo. Satanás también influye y él siembra en tu ánimo y en tu actitud. Y si no le pones atención a esto y si no resiste
a todo lo que Satanás está ofreciendo, entonces te puede convertir involuntaria o voluntariamente en su agente, como el Señor lo describe en esta parábola. Tenga en cuenta que Satanás es el Dios de este mundo o de esta época y mantiene a todos engañados. Bueno, a todo el que se deja, lo mantiene engañado. Pastor, ¿dónde dice eso? ¿Por qué usted dice eso? Pues yo sabía que el Dios de este mundo se llama Dios de los ejércitos. Dios es el Dios del universo. Aleluya, y si Él es el dueño de todo. Pero nosotros hemos permitido que Satanás se adueñe del mundo al permitir que nuestro corazón siga o tenga la tendencia hacia la maldad. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, nos deja claro este punto. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Fíjense lo que dice aquí, lo que se refiere el apóstol Pablo. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ¿se dieron cuenta? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Tenga cuidado. Yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso. Es pasando lo que está pasando. Yo no creo. Siempre dice así. Te están diciendo Mateo 24, te están predicando sobre Mateo 24, te están predicando sobre la segunda venida de Cristo, te están predicando sobre las señales, te están predicando, te están hablando, te están dando un anuncio, te están diciendo, te están llevando noticias que la palabra de Dios ya la tenía desde un principio, de las cosas que iban a suceder, de las cosas que están sucediendo y de las que sucederán. Y tú dices, yo no creo. Cuidado, porque todo aquel que se pone en esa postura de yo no creo, aquí nos deja muy claro el apóstol Pablo a quien pertenece. Escuche bien, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz, la noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esa es la chamba y ese es el trabajo. Eso fue lo que sembró, sigue sembrando en las iglesias, dentro de la iglesia. El enemigo puede filtrarse, aleluya, hasta en los círculos más íntimos. Ponga atención, porque si usted no se pone buzo, abusado, como decimos aquí en México, con esto, usted puede caer redondito en los engaños de Satanás. Él es capaz de infiltrarse hasta en los círculos más íntimos del pueblo de Dios. Así que tenga cuidado y considere las palabras de Jesús en esta parábola como una verdadera advertencia. Porque si usted vuelve a repasar la parábola del cizaña y el trigo, está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de que Dios va a recoger a los suyos. Está hablando de un fin del mundo y está hablando de un fin de los tiempos. Y usted tiene que decirlo. Dios está advirtiendo. Por eso es importante mantenernos, usted y yo, como observadores, con mucho cuidado, con atento cuidado, qué es lo que se enseña de la palabra. ¿Quién le enseña la palabra? ¿Cómo se la está enseñando? Y cómo recibir la sana doctrina de la Biblia. Y esto es escudriñándola, estudiándola. No se quede con lo que le dicen nada más. Por decir, usted tiene que estudiar, escudriñar y ver las escrituras. Aleluya. Tenemos que adentrarnos a la sana doctrina de la palabra de Dios. Dios tiene su tiempo, claro que sí. Y hablando de tiempos, Dios tiene sus tiempos. Dios dice que se les deje crecer, refiriéndonos a la parábola cuando los hombres, los trabajadores le dicen, ¿qué hacemos con esta cizaña? La arrancamos porque vimos que ya creció junto con el trigo. El Señor dice, no, déjala crecer juntos con el trigo, déjalos crecer. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el momento de la cosecha. Es decir, en el fin de los tiempos. Es decir, al
regreso de Jesucristo. En ese momento, no usted ni yo, sino Él, el mismo Jesús, distinguirá uno del otro, como solo Él puede hacerlo. Habrá un juicio. Al mundo no le gusta esta palabra. Al mundo no le gusta la palabra juicio. Pero habrá un juicio para aquellos agentes que son agentes de Satanás y que han hecho lo malo durante mucho tiempo. Estas personas influidas por Satanás tendrán que ser sometidas a juicio, pero delante del Padre. Se han sometido al juicio de Dios. Como decía, al mundo moderno no le gusta la palabra juicio. Ya la palabra juicio, usted sabe, el juicio implica que existan normas, leyes y absolutos, tanto morales como éticas. El Señor habla en su palabra que vendrá un tiempo y se acerca y lo vemos visualizarse cada vez más para juzgar la injusticia y la maldad. Así que, ¿cuál de los dos propósitos estamos cumpliendo tú y yo? ¿El propósito de la cizaña o el propósito del trigo? Y lo mejor de toda esta noticia de que se acerca ese juicio es que este juicio no lo va a hacer el hombre, sino Dios, porque Dios es el juez perfecto y justo. Eso es lo que nos da tranquilidad. Ya no vamos a tener que pasar por juicio o que el hombre juzgue y siempre, como siempre pasa, salimos mal delante de los hombres. Hay mucha injusticia, el hombre practica la injusticia más que la justicia, pero gracias a Dios Él es que va a ser el que haga juicio y Él va a ser el gran juez justo. ¿Y cuál es su plan? ¿Cuál es el plan? Fácil. ¿Por qué Dios tiene que hacer juicio? ¿O para qué Dios va a hacer juicio? Sencillo. Vuelvo y les digo, analizando y no explicando, porque el Señor lo explicó muy bien la parábola, el Señor tiene que hacer este juicio. El Señor tiene un plan y el plan es separar al trigo de la cizaña. Y eso solamente Él lo puede distinguir y solamente Él lo puede hacer. No podemos nosotros ponernos de jueces ni a juzgar quién es la cizaña, ni quién es el trigo, ni ponernos a separar quién es la cizaña del trigo. Solamente el Señor lo va a hacer, porque una de esas nos podemos equivocar, como el Señor les advirtió a los trabajadores. No lo hagan porque pueden arrancar el trigo. No lo hagan porque una de esas nos equivocamos en nuestra corta sabiduría, nunca comparada con la sabiduría de Dios, nos podemos equivocar. Eso lo va a hacer Dios. Y usted, le pregunto yo a usted, que me está oyendo, me está viendo a través de este medio, ¿usted quiere ser cizaña? El mundo está lleno de buenas intenciones, eso lo vemos. Ay, hay buena intención. Ay, salió la asociación que va a ayudar a los niños. Ay, salió tal cosa que quiere ayudar a tal persona. Pero resulta que detrás de esa persona hay intereses y hay poderes para manipular. Y entonces esa buena intención que se ve aparentada, aleluya, en el trasfondo lleva un interés personal de poder, de llamar la atención, de decir yo soy el que ayudo, yo soy el que hago. De eso está lleno el mundo, de buenas intenciones, pero son pocos los que muestran lo que realmente son. Por eso es importante que Dios tenga que separar esto. En este caso, lo verdadero significa ser un cristiano genuino, eso es verdadero, plantado por Dios en su campo. Usted y yo tenemos que ser un cristiano genuino, plantado por Dios en su campo. No es nuestro rol el determinar
quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Eso se lo vamos a dejar a Dios. Esa es labor de Dios. Discernamos los tiempos. ¿Estaremos ya en el tiempo de la siega? Sería la pregunta. Voy terminando con esto. Discernamos los tiempos. Por favor, yo quiero que tú allá analices esto. De acuerdo a lo que leímos, de acuerdo a la parábola, ¿estaremos ya en el tiempo de la siega? ¿Ustedes qué opinan? Con todo lo que está pasando, ¿ustedes qué opinan? ¿En la época de la cosecha estaremos? ¿Usted qué opina? ¿Son estos los tiempos? ¿Quién quedará como cizaña y será echado al fuego? ¿O como trigo